Buenos días, hacemos este contacto desde la sede de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, quienes presentarán el informe Presos Políticos Militares en Venezuela 2021. Veamos. Sobre la justicia militar en Venezuela. En este sentido, podemos señalar que desde el año 2017 hay un incremento en lo que son las detenciones de oficiales de las Fuerzas Armadas, que vino acompañado además de detenciones de civiles que fueron presentados ante la jurisdicción militar. Y esto ocurrió en el año 2017 en el marco de algunas protestas que se realizaron, pero además tuvo como elemento característico un quebrantamiento dentro de lo que había sido el ejercicio monolítico de la represión y la persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro con los tribunales y con la fiscalía. Y esto hizo que tanto los civiles como los militares fueran presentados ante los tribunales militares, creando una serie de violaciones a los derechos humanos a las que nos referiremos el día de hoy y que podrán encontrar en el informe presentado por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. En este sentido, debemos señalar que desde este año al día de hoy se encuentran detenidos 193 presos políticos. Al momento de realizar el informe eran 194. En diciembre fue liberado uno de ellos y por eso el número varía. Y debemos señalar con respecto a esto que los números de presos políticos son números dinámicos que todo el tiempo están en movimiento, ya que hay liberaciones, pero también hay nuevas aprehensiones. Nosotros queremos señalar que los 2 años de mayor represión y mayor detención de personas que fueron llevadas a la jurisdicción militar fue el año 2017 y el año 2019, donde fueron detenidos alrededor de 500 oficiales de las Fuerzas Armadas. Todos estos militares no fueron necesariamente enjuiciados, pero fueron detenidos. Porque además, a partir del año 2017, que se realizó este quebrantamiento de lo que había sido la represión monolítica del gobierno de Nicolás Maduro, empezó a actuar un organismo de contrainteligencia militar, que es la DIGESIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar, que detuvo a militares y a civiles. Y en el caso de los civiles, en el transcurso de estos años, han sido sometidos a juicios en la jurisdicción militar más de 250 civiles. Además de esto, queremos señalar con respecto a lo que es la justicia militar en Venezuela, que la justicia militar tiene un defecto estructural, ya que se encuentra dirigida por el presidente de la República y el ministro de la Defensa, lo que quiere decir que se encuentra sometida al Poder Ejecutivo. Y esto impide la imparcialidad y la independencia que debe tener el Poder Judicial. El sistema de justicia militar se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas que lo regulan en el Código Orgánico de Justicia Militar, y también les es aplicable el Código Orgánico Procesal Penal. Además de esto, debemos señalar que en la estructura de la justicia militar la encabeza el Tribunal Supremo de Justicia y después la Corte Marcial. Estos jueces que integran la Corte Marcial, máxima instancia, bueno, la máxima instancia del Tribunal Supremo de Justicia, pero máxima instancia militar, son jueces que son designados también por el Ejecutivo Nacional, ya que la lista es propuesta por el ministro de la Defensa. Recientemente vimos la designación de nuevos jueces ante la Corte Marcial. Sin embargo, debemos decir que no se cumplen con los requisitos también de transparencia y de imparcialidad con respecto a este proceso, y que seguimos ante una justicia militar que se encuentra parcializada. También debemos hacer referencia con respecto al sistema de justicia militar, que recientemente, es decir, en septiembre, se hizo una reforma del Código de Justicia Militar que pretende venir a solucionar lo que tiene que ver con el enjuiciamiento de civiles en la jurisdicción militar. Esta reforma de varios artículos
establece o reformó el hecho de que los civiles pudieran ser juzgados en la justicia o la jurisdicción militar y estableció que debían ser juzgados en jurisdicción ordinaria. Sin embargo, esta reforma muy cuestionada del Código Orgánico de Justicia Militar, no solo cuestionada por la forma en que se aprobó, sino por el fin que tiene, que es enviar los casos de los civiles sometidos a la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria, no resolvió el tema de que los civiles sean sometidos igual a la justicia militar. ¿Y por qué decimos esto desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia? Porque siguen siendo juzgados al día de hoy por delitos militares. Recordemos que los delitos militares son aquellos que se cometen en el ejercicio de las funciones, un militar en servicio, en el caso de un civil que esté asignado a una función militar, pero no por civiles. Lo que vemos desde el año 2017, cuando se detuvieron a manifestantes, a políticos, es que este tipo de delitos imputados se utilizaron para perseguir a personas que pensaban diferentes y llevarlo a jurisdicción militar. Pero estos mismos delitos que fueron imputados también se encuentran en el ordenamiento ordinario. Por lo tanto, el hecho de que solo sean juzgados en una jurisdicción militar, pero juzgados por delitos militares, sigue siendo una violación a sus derechos humanos. Pero además de esto se creó otra situación que tiene que ver con que en el caso de que los civiles actuaran en conjunto o presuntamente actuaran en conjunto con algunos militares, la causa completa sería enviada a la jurisdicción ordinaria. Y ahora tenemos militares que no están siendo juzgados por su juez natural, sino que están siendo sometidos a la jurisdicción ordinaria. Además, añadido al hecho de que los delitos o el proceso, sigue en el mismo estado. Es decir, no hay una nueva investigación, es decir, no hay, lo está conociendo ahora un fiscal que no fue el que hizo la investigación, y esto deviene una serie de irregularidades que también vamos a presentar en nuestro informe con respecto a las violaciones de las garantías judiciales. Nosotros debemos señalar que desde los últimos años se ha caracterizado por haber más detenciones de militares que de civiles. Al día de hoy estamos hablando de que el 53% de los detenidos son militares. Es decir, hay más militares detenidos que civiles, lo cual demuestra que la represión se ha dirigido más hacia este sector. Luego de esto, debemos señalar que con respecto a estas 194 personas, 7 son mujeres y 186 son de sexo masculino. Es decir, que el 96% de las personas, de los militares detenidos en este caso, son hombres. ¿Los 194 son militares? Sí. 194 militares, de ellos 186 son hombres y 7 son mujeres oficiales de las Fuerzas Armadas. Después, cuando estamos hablando de los componentes a los que pertenecen estos 194 militares, tenemos que la mayoría de oficiales de las Fuerzas Armadas detenidos están en la Guardia Nacional. Y así tenemos 105 oficiales de la Fuerza Armada que pertenecen a la Guardia Nacional, 63 que pertenecen al Ejército, 14 a la Armada y 12 a la Aviación. Después, con respecto a los rangos de los grados de los presos políticos militares, tenemos que en su mayoría son capitanes y sargentos. Debemos destacar que de cada uno de los grados hay varios presos políticos. Por ejemplo, hay 6 generales, hay 20 capitanes, 15 tenientes, pero la mayoría son sargentos. Tenemos 70 sargentos que son presos políticos militares. Y cuando hablamos de presos políticos militares desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ¿de qué nos estamos refiriendo?
Y cuando estamos hablando de estos civiles que son sometidos a juicios en jurisdicción ordinaria o que ahora, militar, o que ahora están en jurisdicción ordinaria, pero imputados por delitos militares, estamos hablando de que hay una condición que se cumple. No solo el caso tiene algún tipo de denominación política o algún tipo de nombramiento por parte de algún vocero del gobierno nacional, sino que siempre se imputan los mismos delitos. O en el 95% de los casos se imputan los mismos delitos, que es el delito de traición a la patria, establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal, Orgánico de Justicia Militar, el delito de rebelión, establecido en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, e instigación a la rebelión, establecido en el artículo 481 del mismo Código de Justicia Militar. Esto quiere decir que la denominación principal que le da el carácter de preso político a un militar o a un civil sometido por estos delitos o imputados por estos delitos es la denominación política que tienen los mismos. Estamos hablando traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión, es decir, que se pretende procesar a estas personas por atentar en contra de la patria o por ir en contra del sistema establecido. Y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares. Nosotros podemos decir al día de hoy, a manera de conclusión, que los civiles siguen siendo juzgados por delitos militares. Por lo tanto, no cuentan con las garantías judiciales suficientes para que se haga justicia. Con respecto a los militares, estamos hablando que actualmente en Venezuela el mayor número de presos políticos son militares y son los que están sometidos a las peores violaciones de derechos humanos, a las que nos vamos a referir posteriormente. Con respecto al Código Orgánico de Justicia Militar, debemos señalar de que las reformas que se realizaron no fueron suficientes y hay que hacer reformas más profundas que puedan garantizar los derechos de las personas que son llevadas o que son imputadas por esos delitos. Y con respecto a la justicia militar, necesitamos una reforma integral que garantice la independencia y la imparcialidad de estos tribunales para que se pueda hacer justicia y para que no sigan siendo utilizados como mecanismo de persecución política en contra de los que piensan diferente o en contra de aquellos que son señalados por el gobierno como traidores o enemigos de la patria. Con respecto a las violaciones a los derechos humanos, voy a dejar al doctor Kelvin Zambrano que va a desarrollar este punto. 194. Pero estamos hablando desde 2017. No, eso varió. Tendría que buscar la de 2017, no la tengo a mano. O sea, tú estás diciendo que los 194 son nuevos. No. Son del periodo, o sea, son los militares que están detenidos desde, o sea, que estaban detenidos desde julio hasta diciembre. ¿De 2021? De 2021. Ahora, por ejemplo, hemos visto a varios dirigentes políticos. Lo hacemos al final. Okay. Hola, buenos días. Gracias a todos por poder asistir a la presentación de nuestro informe. Yo me voy a referir específicamente a los patrones de violaciones de derechos humanos de la cual son víctimas los presos políticos militares. De acuerdo a los procedimientos de documentación que elaboramos desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, pudimos evidenciar que existen 4 patrones de violaciones de derechos humanos. Estos 4 patrones, 3 de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificada en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Aquí tenemos, por ejemplo, desaparición forzosa. En el 90% de los casos, los presos políticos militares son víctimas de desapariciones forzosas, el cual es un delito muy grave que no solamente vulnera
lo que es el principio y el derecho a la libertad personal, sino que además vulnera lo que es la integridad física y psíquica de las personas. Recordemos que este es un delito que es considerado como un delito de lesa humanidad y además es uno de los tipos penales que está prohibido por la Convención contra la Desaparición Forzosa de la Organización de Naciones Unidas. También hemos podido evidenciar que en todos los casos, y esto es muy importante resaltarlo, los presos políticos militares son víctimas de privación ilegítima de libertad, no solamente de conformidad a lo que está establecido en las normas constitucionales, sino también de lo que está establecido en el folleto informativo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, también lo que está establecido en los tratados internacionales y en la Convención de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, estas personas son privadas de su libertad sin que exista una orden de detención, sin que sean sorprendidos cometiendo un hecho punible y son presentados ante tribunales que no gozan de imparcialidad. Es decir, los juzgados militares, tal como lo estaba diciendo la doctora Ana Leonor, son juzgados que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa internacional para que una persona pueda ser juzgada frente a tribunales de acuerdo a los principios de imparcialidad. El otro patrón de conducta es la tortura, y este es quizás uno de los más graves. De hecho, ya desde la coalición hemos presentado varios informes en los cuales hemos podido describir de qué forma estas personas son torturadas. Recordemos que la tortura es un delito que también es considerado como un tipo penal internacional de acuerdo al Estatuto de Roma, y estos casos nosotros los hemos presentado tanto en la jurisdicción nacional como en la jurisdicción internacional. Todos los casos que llevamos de la coalición los hemos presentado ante la Defensoría del Pueblo de conformidad a lo que está establecido en la Ley Especial para Prevenir de tortura, hoy en día padecen de graves patologías desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, porque el Estado, además de incumplir con su responsabilidad primaria, que es la de investigar estos casos, no ha reparado a estas personas que hoy en día son víctimas de violaciones de derechos humanos, fundamentalmente porque son víctimas de actos de tortura, víctimas de tratos crueles, degradantes, inhumanos. Y finalmente, el otro patrón de este informe es la violación al debido proceso. ¿Qué significa esto? Bueno, que en todos los encuadrarse perfectamente en la norma, y por lo general estos tipos de está bien